Hay una paradoja que solo entiendes cuando dejas de correr detrás de lo que crees necesitar. Cuanto más persigues, más se aleja. Lo que se fuerza se resiste, lo que se suelta encuentra su cauce. Vivimos en un mundo que glorifica la búsqueda, que te convence de que siempre falta algo, más éxito, más amor, más calma, más propósito, y esa carrera invisible termina agotándote. Te despiertas con la sensación de estar atrasado, aunque no sepas en qué. Te comparas, te mides, te exiges, pero no ves que en ese movimiento ansioso hay un mensaje profundo: no soy suficiente todavía, y mientras lo repites sin darte cuenta, el alma se cansa de esperar el permiso para sentirse en paz. Hay una forma distinta de avanzar, una que no nace del control, sino de la rendición consciente, no la rendición del que se rinde, sino la del que entiende que la vida no se conquista, se permite. No llegas a la plenitud corriendo hacia ella, llegas cuando te detienes lo suficiente para dejar que te alcance, porque las cosas importantes, la serenidad, el amor, la claridad, la inspiración, no se persiguen, se reconocen. Ya estaban ahí, solo que el ruido no te dejaba verlas. Es como buscar el silencio mientras hablas, imposible. Por eso a veces el mayor acto de sabiduría es callar, callar la mente, callar las expectativas, callar el miedo, y en ese silencio algo empieza a moverse sin que lo empuje. La vida tiene su propio ritmo, y si aprendes a escucharlo, verás que muchas de las puertas que golpeabas con desesperación se abren cuando dejas de golpear, no porque se cansen, sino porque por fin estás disponible para entrar. Si este mensaje te resuena, escribe en los comentarios: estoy listo para dejar que la vida me encuentre, no como un mantra vacío, sino como una decisión real, porque mientras sigas buscando desde la carencia, seguirás encontrando ausencias. Pero cuando decides detenerte, observar y confiar, descubres que lo que esperabas de afuera empieza a florecer dentro. Y eso cambia todo. No es que dejes de moverte, es que dejas de empujar. No es resignación, es confianza, porque cuando dejas de buscar, todo lo que es para ti ya no tiene dónde esconderse. La búsqueda constante se ha vuelto una forma de distracción. Crees que estás avanzando, pero en realidad estás huyendo. Huyes del silencio, del vacío, de ese espacio incómodo donde no hay promesas ni certezas. Te dijeron que detenerte es perder el tiempo, que descansar es rendirse, que la calma es para los mediocres. Pero no hay mayor mentira. La verdadera madurez no consiste en correr más rápido, sino en aprender a esperar sin ansiedad. Lo que llega con prisa suele irse igual de rápido. Lo que llega cuando ya no lo necesitas, se queda. Porque no hay apego, solo gratitud. Y esa diferencia lo cambia todo. La energía con la que buscas determina lo que encuentras. Si buscas desde la escasez, atraerás más carencia. Si permites desde la confianza, recibirás abundancia. La vida no te da lo que pides, te da lo que reflejas. Y cuando tu reflejo vibra en calma, las cosas que antes parecían imposibles comienzan a alinearse solas. No se trata de rendirse al destino, se trata de confiar en el proceso. Hay un punto en el que debes dejar de empujar la puerta y simplemente tocarla con respeto. Si no se abre, no es tuya. Si se abre con suavidad, no fue suerte, fue sincronía. Pero esa sincronía solo aparece cuando no estás cegado por la urgencia. La urgencia crea ruido, la paciencia crea espacio, y el espacio es donde la vida puede mostrarse. La mayoría de las bendiciones no entran en tu vida porque no hay lugar para ellas. Estás tan ocupado persiguiendo lo que crees necesitar que no dejas espacio para lo que realmente necesitas. Por eso dejar de buscar no es rendirte, es abrir espacio, es limpiar el terreno emocional, para que algo nuevo pueda crecer. Es reconocer que no todo depende de ti, que también hay un orden invisible que trabaja a tu favor. Hay una sabiduría profunda en el movimiento pausado. Los árboles no se apresuran a florecer, el río no se desespera por llegar al mar. Cada cosa ocurre cuando debe, y nada que sea verdadero puede forzarse. Lo mismo sucede contigo. No puedes acelerar lo que necesita madurar, ni detener lo que ya está listo para irse, pero puedes elegir cómo habitar ese intervalo entre el deseo y la llegada. Ese es el terreno donde se cultiva la fe, porque la fe no es creer que todo saldrá como tú quieres, es confiar en que todo saldrá como debe, y cuando entiendes eso,
el cuerpo descansa, el alma respira, la mente deja de calcular y empieza a escuchar. El silencio se vuelve fértil, la espera deja de doler. Dejar de buscar no significa renunciar al movimiento, significa moverte desde otro lugar, desde la serenidad, y no desde la carencia, desde la curiosidad y no desde el miedo, desde la entrega y no desde el control. Es un cambio de raíz, pasas de empujar la vida a permitir que te lleve, y en ese cambio, paradójicamente todo comienza a fluir mejor. Porque el universo no responde a la fuerza, responde a la apertura. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Por eso cuando te atreves a soltar, no estás perdiendo el rumbo, estás encontrando el ritmo. Ese ritmo que tiene tu nombre, ese compás que solo escuchas cuando por fin dejas de hacer tanto ruido dentro. Y cuando lo escuchas, lo reconoces, es la vida llamándote a casa. Durante años te enseñaron que la felicidad se conquista, que hay que ir detrás de ella, como quien caza un tesoro escondido. Pero lo que no te dijeron es que la felicidad no se persigue, se permite, no se encuentra en la meta, sino en el paso que das con conciencia. Cada vez que postergas la paz para cuando todo se acomode, la estás alejando, porque la paz no llega después del orden, es la condición para crearlo. Lo mismo sucede con el amor, con la inspiración, con la claridad. No vienen a ocupar tus vacíos, vienen a reflejar tu estado interior. Y si estás lleno de ruido, no pueden entrar. La vida no te castiga, te espera, espera a que sueltes la necesidad de controlar, a que te canses de empujar lo que no fluye, a que confíes lo suficiente para soltar los brazos y dejarte sostener. Porque solo cuando dejas de exigirle a la vida empieza a mostrarse. El problema es que nos cuesta creer que lo bueno puede llegar sin esfuerzo. Nos enseñaron que solo lo que duele vale, que solo lo que se lucha se gana. Y por eso cuando algo llega con suavidad, lo dudamos. Pensamos que no puede ser real, que hay trampa, que falta algo. Pero la vida no siempre grita. A veces sus regalos llegan en silencio, y si estás demasiado ocupado buscando, no los ves. Por eso hay personas que pasan por su destino, y no lo reconocen, porque su mirada sigue anclada en la siguiente meta. Vivir buscando es vivir ciego, y no porque falte luz, sino porque no hay presencia. La búsqueda constante se vuelve un ruido mental que ahoga las señales, y las señales están ahí, en una conversación inesperada, en un error que te detiene, en una oportunidad que parece casual, pero para verlas, hay que bajar el ritmo. Dejar de buscar no es un gesto de pasividad, es un acto de confianza activa. Es reconocer que la vida también tiene inteligencia, que el tiempo no solo pasa, también ordena. Y ese orden a veces te frustra porque no coincide con tus planes. Pero los planes no son la vida, son apenas una versión limitada de lo que crees necesitar. La vida, en cambio, ve más lejos. Y cuando algo no llega cuando tú quieres, no es ausencia, es protección. Lo que no ocurre te está salvando de algo que aún no entiendes. Con el tiempo lo verás, y cuando mires atrás, te darás cuenta de que las pausas también eran respuestas, porque no hay demora sin propósito. Hay ritmos que solo se revelan cuando dejas de empujar. Si pudieras detenerte un momento y observar tu historia con distancia, verías que las cosas más significativas que te ocurrieron no fueron planeadas. Llegaron cuando estabas distraído, cuando habías soltado las expectativas, cuando estabas siendo tú sin esfuerzo. Es en ese estado donde la vida encuentra su espacio para sorprenderte, porque la sorpresa es la forma que tiene el destino de recompensar la confianza. Pero mientras estés ocupado controlando cada paso, no hay lugar para el asombro. El control es el muro del milagro. Cuando lo sueltas, la vida entra por la rendija, y entra sin pedir permiso, sin anuncios, sin ruido, solo llega. Y ahí entiendes la paradoja. Nunca fue cuestión de buscar, sino de permitir. Permitir no es resignarte, es abrir las manos, es dejar de exigirle a la existencia que cumpla tus planes, y empezar a colaborar con ella. Es entender que tu tarea no es forzar resultados, sino mantenerte disponible. Disponible para aprender, para ver, para recibir. Y eso exige humildad, porque el ego quiere tener razón, no paz. Pero el alma, en cambio, solo quiere verdad. Y la verdad no se conquista, se revela, en el silencio, en la pausa, en la confianza que surge cuando decides dejar de buscar. Porque cuando por fin lo haces, cuando dejas de perseguir lo que creías necesitar, descubres que todo lo esencial ya estaba contigo, que no te faltaba nada, solo calma para verlo. Hay una parte de ti
que no soporta el vacío. Esa voz que exige certezas, que necesita tenerlo todo bajo control, que teme al silencio porque en el silencio no hay respuestas inmediatas. Pero la madurez espiritual comienza cuando puedes quedarte ahí, sin resolver, sin saber, sin correr. Cuando aprendes a sostener la incomodidad sin huir, porque en ese vacío, la vida empieza a hablar con su verdadero idioma. Las respuestas que buscabas afuera comienzan a formarse adentro, y no llegan como certezas lógicas, sino como comprensión. No te dicen haz esto, te dicen es por aquí. Es un susurro más que una orden, una dirección más que un plan. Por eso quien aprende a detenerse y escuchar, vive con una guía que no falla, porque el alma cuando está en calma, siempre sabe. Pero la calma no se compra ni se improvisa, se entrena. Se construye a través de la confianza repetida en lo invisible. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges esperar un poco más antes de decidir, cada vez que aceptas que no todo depende de ti, estás fortaleciendo ese músculo interior que te mantiene sereno en medio del caos. Y cuando ese músculo crece, tu vida cambia de ritmo. Ya no te sientes arrastrado por el tiempo, te sientes acompañado por él. Dejas de vivir en persecución para vivir en sincronía, y la sincronía tiene una música distinta, es más lenta, más profunda, más verdadera. Es la melodía que escuchas cuando estás presente, cuando no estás buscando nada, solo habitando lo que ya es. Dejar de buscar no es dejar de soñar, es cambiar la manera en que te relacionas con el deseo. El deseo deja de ser carencia para convertirse en dirección. Ya no es necesito tener esto para ser feliz, sino esto me inspira a crecer. Esa diferencia transforma todo, porque te devuelve el poder. El deseo sin apego es brújula, no cadena, te guía pero no te somete, y cuando vives desde esa libertad, la vida deja de sentirse pesada. Las cosas llegan sin lucha, sin tensión, sin ese miedo constante de perder. Lo que llega desde la calma no se pierde fácilmente, porque no nació del miedo, nació de la verdad. Piensa en los momentos en los que algo realmente valioso apareció en tu vida, una persona, una oportunidad, una idea. Casi nunca fue cuando lo buscabas desesperadamente, fue cuando estabas presente, disponible, abierto. Ese es el secreto que nadie te dice. La disponibilidad es más poderosa que la búsqueda. Buscar es moverte desde la carencia. Estar disponible es moverte desde la confianza. Y la confianza no se grita, se respira. Se nota en tu mirada, en tu forma de estar, en la manera en que no fuerzas lo que no fluye. Esa es la verdadera elegancia espiritual, vivir sin ansiedad, pero con propósito, sin urgencia, pero con dirección. La vida no recompensa a quien empuja, sino a quien se alinea, porque hay una inteligencia que guía todo, aunque no la entiendas. Y cuando dejas de obstaculizarla con tus miedos y tus planes rígidos, comienzas a sentirte acompañado, no porque alguien te lleve de la mano, sino porque por fin confías en tu propio paso. Dejas de buscar la validación del mundo y comienzas a escuchar la validación del alma. Y ahí ocurre algo mágico, lo que antes te angustiaba por no llegar, empieza a llegar sin esfuerzo, no porque lo hayas atraído, sino porque por fin lo dejaste entrar, porque nada que sea tuyo necesita persecución, solo permiso, y ese permiso se da en silencio, cuando sueltas, cuando confías, cuando simplemente dices, ya no busco, estoy aquí. Cuando por fin dejas de buscar, descubres que el tiempo cambia de textura, ya no corre, respira contigo. Las horas dejan de ser una persecución y se vuelven un espacio. Empiezas a ver belleza en lo que antes pasabas por alto, el sonido del agua, el olor del pan, una conversación sencilla. El alma, cuando deja de correr, recupera la capacidad de asombro, porque lo cotidiano solo se vuelve extraordinario cuando lo habitas con presencia. Mientras persigues lo que falta, pierdes lo que ya tienes, pero cuando te detienes, todo lo que estaba esperando ser visto se revela. No llega nada nuevo, simplemente lo ves con otros ojos, y ese cambio de mirada es la verdadera abundancia. No es tener más, es necesitar menos. No es alcanzar, es comprender. Hay una libertad profunda en no tener que alcanzar nada. Una ligereza que aparece cuando entiendes que no estás compitiendo con nadie, ni siquiera contigo. La vida no es una carrera, es un paisaje, y el que corre demasiado no lo disfruta, solo lo atraviesa, pero el que camina con calma lo saborea, lo entiende, lo agradece, no gana más, vive mejor, y eso es suficiente, porque la plenitud no se mide por lo que consigues,
sino por la paz con la que puedes mirar lo que ya tienes. Cuando tu valor deja de depender del resultado, el fracaso deja de asustarte. Ya no temes perder, porque entiendes que lo esencial nunca se va, tu conciencia, tu capacidad de sentir, tu decisión de estar presente. Esa es la verdadera seguridad, la que no depende de lo externo. A veces la vida te arranca lo que creías imprescindible, solo para mostrarte que sigues completo, te deja vacío para que veas lo que realmente te llena. Y en ese vacío, si te atreves a quedarte, descubres algo que ninguna conquista puede darte, la paz de saber que no necesitas más para ser tú. Ese estado no es inactividad, es madurez. Es cuando comprendes que el propósito no se busca, se encarna, que no tienes que encontrar tu camino, porque ya estás caminando. Cada paso, incluso el torpe, te está llevando. El alma no se pierde, solo se distrae, y cada vez que vuelves a ti, aunque sea por un segundo, vuelves también al sentido. La mente ansiosa cree que el control es poder, pero el poder real es serenidad. El que se domina a sí mismo no necesita dominar nada más. Y esa calma se construye con un tipo de fe que no pide pruebas, que simplemente confía. Confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Es aceptar que no todo tiene que explicarse para tener sentido, que hay cosas que simplemente son, y en su simplicidad contienen la respuesta que buscabas. Cuando entiendes eso, el ruido baja, la respiración se hace más lenta, la vida se siente más amable. Ya no te empuja, te acompaña, ya no exige, te invita. Y esa invitación no tiene forma de promesa, tiene forma de presente. En ese punto empiezas a notar que las personas, los proyectos, las oportunidades, aparecen sin que las persigas, no porque hayas dejado de actuar, sino porque tus actos ya no nacen del miedo, sino de la claridad. La claridad atrae lo que el ruido ahuyenta, y cuando estás claro, no necesitas correr detrás de nada, porque lo que resuena contigo te encuentra solo. Es un cambio invisible pero radical. Pasas de perseguir el destino a cooperar con él. Ya no vives desde la escasez, sino desde la confianza. Y la confianza tiene su propio lenguaje. No promete, demuestra, no exige, espera, no suplica, agradece. Por eso cuando dejas de buscar, no pierdes el rumbo, lo encuentras. Porque solo en la quietud puedes oír la dirección que la vida lleva repitiéndote desde siempre. Todo lo que necesitas ya está aquí. Hay un punto en el camino donde dejas de preguntarte cuándo llegará lo que esperas y comienzas a agradecer lo que ya llegó, no porque te conformes, sino porque entiendes que la gratitud no es el premio del resultado, es la llave del proceso. Mientras buscas desde la falta, todo te parece insuficiente, pero cuando agradeces desde la conciencia, todo se vuelve abundante. La vida no cambia por arte de magia, cambia porque tu mirada cambia. Lo que antes considerabas pequeño, ahora tiene peso. Lo que dabas por hecho, ahora tiene sentido. Y en ese cambio sutil, descubres que lo que más te faltaba no era algo, era calma. Calma para escuchar, para ver, para recibir. Porque las respuestas nunca estuvieron lejos, estaban detrás del ruido que tú mismo creabas. La vida siempre habló, pero tú estabas demasiado ocupado buscándola para oírla. Cuando dejas de buscar, descubres la diferencia entre moverte y ser movido. Antes actuabas por ansiedad, ahora lo haces por claridad. Antes corrías para alcanzar, ahora caminas para experimentar. El resultado importa, pero ya no te define. Y en esa ligereza, las decisiones se vuelven más sabias, porque ya no nacen del miedo, nacen del discernimiento. No se trata de volverte pasivo, sino de actuar sin urgencia. La urgencia te empuja, la claridad te guía, y cuando la vida te guía, todo se alinea con una precisión que asusta por su belleza. Las personas adecuadas aparecen, las puertas correctas se abren, los tiempos se acomodan, no porque la suerte cambió, sino porque tú cambiaste de frecuencia. Ya no pides desde la carencia, ofreces desde la plenitud. El mayor descubrimiento de dejar de buscar es darte cuenta de que nada externo podía completarte, que la plenitud no llega de lo que obtienes, sino de lo que aceptas. No se trata de abandonar los sueños, sino de dejar de convertirlos en condiciones para tu paz. Cuando entiendes eso, los sueños se purifican, ya no son una huida, son una expansión. No los persigues para escapar de ti,
los cultivas para expresarte mejor. Y esa diferencia transforma tu relación con todo. El trabajo deja de ser una carga, se vuelve propósito. El amor deja de ser refugio, se vuelve encuentro. La soledad deja de ser vacío, se vuelve descanso. Nada cambia afuera, pero todo cambia adentro. Esa transformación silenciosa es el resultado de haber dejado de luchar contra la vida. Cuando dejas de oponerte, la corriente te sostiene. Cuando sueltas, flotas. Y flotar no es rendirse, es confiar en que no necesitas nadar todo el tiempo para avanzar. A veces la vida te lleva mejor cuando no intervienes tanto, pero eso solo lo entiende quien ha probado el cansancio de intentar controlarlo todo. Llega un momento en que te das cuenta de que la insistencia también es una forma de miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a no merecer. Y cuando ese miedo se disuelve, la vida se vuelve más liviana. Descubres que la confianza no exige garantías, solo pide presencia. Y en esa presencia, lo que antes te angustiaba por no llegar, empieza a llegar sin ruido. No porque hayas cambiado de estrategia, sino porque cambiaste de estado. El alma tranquila no atrae, reconoce, no empuja, coopera, no se aferra, acompaña. Y ese acompañar se vuelve tu nueva manera de vivir. Ya no persigues los días, los habitas. Ya no le exiges a la vida respuestas, la escuchas. Ya no pides señales, las reconoces. Porque cuando estás en paz, todo se vuelve señal. Una pausa, una demora, una coincidencia, una mirada, todo te habla. Pero solo si sabes estar quieto, solo si has aprendido a dejar de buscar. Porque dejar de buscar no es perder la dirección, es convertirte en ella. Es vivir con la certeza de que no hay destino más sabio que aquel que se construye desde la serenidad. Y ese, justo ese, es el preludio del verdadero final, cuando ya no esperas nada, y sin embargo todo llega. Entonces entiendes que todo lo que buscabas era solo un camino de regreso. No estabas persiguiendo cosas, estabas intentando encontrarte. Cada meta, cada deseo, cada espera, era apenas un reflejo del anhelo más profundo volver a ti. Y cuando lo haces, cuando por fin te sientas en silencio y sientes que ya no falta nada, ocurre el milagro. La vida empieza a fluir sin esfuerzo, no porque hayas aprendido a controlarla, sino porque aprendiste a confiar. Ya no necesitas empujar el río, solo caminar junto a él. Dejas de preguntar cuándo, y empiezas a decir gracias. Dejas de mirar al futuro con ansiedad y lo miras con calma, como quien sabe que todo lo que debe llegar llegará, y que lo que se va también enseña. Esa paz no se compra ni se aprende, se revela cuando te detienes lo suficiente para escucharla. Dejar de buscar no significa detener el movimiento, significa moverte desde otro lugar, desde la serenidad en lugar de la prisa, desde la gratitud en lugar de la carencia, desde la fe en lugar del miedo. No necesitas renunciar a tus sueños, solo liberar el apego que los asfixia, porque cuando sueñas sin ansiedad, la vida coopera. Las cosas que antes no funcionaban comienzan a encajar, no porque cambie el destino, sino porque cambiaste tú. Eres tú el que dejó de pelear con el tiempo, el que dejó de negociar con la existencia, el que comprendió que nada bueno puede florecer en terreno forzado. Cuando actúas desde la calma, cada paso se siente correcto, incluso si no ves el camino completo. Esa es la confianza que buscabas, y que no podías encontrar porque la buscabas afuera. Nada de lo que es para ti puede perderte, y nada de lo que no es podrá quedarse. Esa frase que suena a consuelo es, en realidad, una ley de equilibrio. Y cuando la entiendes, descansas. Descansas en la certeza de que no necesitas perseguir lo que te pertenece, solo estar disponible para recibirlo. Descansas porque ya no temes que la vida te pase por alto. Sabes que la vida no se equivoca de destinatario, y con ese descanso llega algo que ninguna búsqueda te había dado: la sensación de estar en casa dentro de ti. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin estás presente. Ya no te fragmentas entre lo que fue y lo que será. Estás aquí entero, respirando, sin urgencia. Ese estado no es pasividad, es plenitud. Es cuando dejas de medir tu valor por lo que consigues y empiezas a medirlo por la paz con la que vives. Es cuando comprendes que el propósito no se encuentra, se expresa en cada gesto consciente, que no hay caminos equivocados, solo etapas necesarias, que el vacío no era castigo, era espacio, espacio para que la vida volviera a entrar, y ahora que ha entrado, ya no necesitas buscarla.
la llevas contigo. Todo lo que anhelabas estaba esperándote en el único lugar donde nunca habías buscado dentro. Por eso cuando alguien te pregunte cómo encontraste lo que buscabas, tal vez sonrías y digas la verdad más simple y más profunda: dejé de buscar. Porque la vida no se alcanza, se permite, no se domina, se confía, y cuando confías, todo llega, no como esperabas, ni cuando querías, sino como necesitabas. Llega sin ruido, sin esfuerzo, sin drama. Llega con la suavidad de lo inevitable. Y entonces comprendes que el secreto nunca fue perseguir la felicidad, sino permitir la paz. Porque cuando dejas de buscar, la vida por fin te ncuntr.b.